SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. No sé si las oyen de fondo, son las campanas aquí de la iglesia del centro de Vitoria, 9:30 de la noche, 8:30 en Canarias, y les estoy hablando desde la entrada del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz. Es una noche muy especial y quiero proponerles algo que yo creo que puede serlo, una experiencia. Quiero pedirles que cierren los ojos en los próximos minutos, salvo que vayan escuchando la radio en el coche, obviamente, por motivos obvios, ahí no lo hagan, pero cierren los ojos si pueden, porque vamos a hacer un recorrido por algunos de los puntos más significativos de este memorial, Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, un paseo a través de la radio. Quiero que lo visualicen a través del sonido. Y para eso nos acompaña esta noche el director del Centro Memorial, Florencio Domínguez. Florencio, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ir entrando, Florencio, pero cuéntame qué hay dentro de estas puertas, que es el memorial. El Centro Memorial es una fundación pública creada para recordar y homenajear a las víctimas del terrorismo. Ahora se habla mucho de violencia vicaria, y las víctimas del terrorismo han sido estrictamente violencia vicaria. Les castigaban a ellos, pero que los terroristas querían castigar a toda la sociedad, a las instituciones, forzar las decisiones de los gobiernos, y entonces fueron atacadas porque se quería atacar a la sociedad. Y esta institución lo que pretende es recordarlas, hacer historia, que esto no se olvide y que las nuevas generaciones sepan del sufrimiento que la violencia con pretensiones políticas ha provocado en nuestro país. Estamos entrando ahora mismo al Centro Memorial, hemos cruzado la puerta y a 3 metros, nos encontramos aquí con un coche. ¿Este coche qué es, Florencio? Este coche es una reconstrucción, una reproducción del coche bomba que estalló en la Casa Cuartel de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987. Es una reconstrucción que ha sido elaborada por los TEDAS de la Guardia Civil y que nos la han donado. El vehículo fue conducido por Henry Parot con otro cómplice, miembros del Comando Argala. Lo cargaron previamente con 250 kilos de explosivos que estaban metidos en unos tubos y depositados en el maletero. Estoy viendo yo ahora mismo este maletero abierto y son 2 bombonas de butano, estas naranjas, una bombona de butano de toda la vida, están cortadas por la mitad, y dentro hay unos saquitos negros que se ve que incluyen algún tipo de polvo. Los sacos negros eran de plástico, era la forma de que ETA tenía de embalar el Amonal, un explosivo fabricado por la propia organización terrorista. Y los acompaña, en el caso en la reproducción no llevan obviamente explosivos, sino llevan serrín, pero el exterior es idéntico. Y el Amonal estaba mezclado con cartuchos de explosivo goma 2 que actuaban como reforzante de todo el artefacto explosivo. ¿A cuántas personas mató este coche, Florencio? Provocó 11 víctimas mortales, de ellos 5 niños, 5 menores de edad. Fue un atentado cometido como respuesta, la respuesta que quiso dar la dirección de ETA a la detención que se había producido poco antes de uno de sus más importantes dirigentes, que en aquella época que era Santi Potros. Entonces aquella ha sido una operación letal porque había permitido más de 200 detenciones en territorio francés y territorio español, y como respuesta la dirección ordenó, fue una orden expresa, y de hecho en este atentado están condenados los 3 dirigentes de esa época, los que ordenaron y que proporcionaron el material, que dieron un cursillo específico, porque era un sistema nuevo que no habían utilizado antes para los miembros del comando de Henry Parot, para que lo conocieran y se familiarizaran con el sistema de activación. Me llama muchísimo la atención, Florencio, vamos a seguir andando, pero me llama la atención que esta reconstrucción la hayan hecho los propios TEDx de la Guardia Civil. Sí, la hicieron para unas exposiciones que se hicieron en Aragón, en las 3 capitales aragonesas, en Zaragoza, Huesca y Teruel, con motivo del 30 aniversario del atentado. Nosotros colaboramos con ellos en esas exposiciones y cuando ya terminó el recorrido lo cedieron al Centro Memorial. Si nos escuchan jadear o que nos falte el aire, Florencio, es que estamos subiendo unas escaleras, que este Centro Memorial tiene 3 pisos. Por cierto, Florencio, esto antes era el Banco de España, aquí en Vitoria. Así es un edificio que ha cumplido ya los 100 años de edad, que en sus orígenes fue un teatro,
Ese teatro se quemó y respetando un poco el estilo del teatro se construyó el Banco de España, que estuvo abierto hasta que se cerraron todas las sucursales provinciales con la entrada en vigor del euro, y ya que después quedó abandonado. Me has llevado antes a la caja fuerte, no sé cómo lo llamas, la sala de seguridad o del banco, en el sótano, ¿cómo se llama? Sí, en el sótano era la caja fuerte del banco. Y en la caja fuerte del banco ahora mismo tenéis la batería de Miguel Ángel Blanco, la batería que tocaba Miguel Ángel Blanco antes de que ETA lo matara. En efecto, Miguel Ángel era miembro de un grupo musical que se llamaba Póker, el grupo, y él era el batería. Y tenía dos baterías, una que no llegó a utilizar, se la había comprado hacía poco tiempo antes de su asesinato, y otra que era la que utilizaba, que está más machacada, que tiene algún deterioro. Bueno, pues este año, que se ha cumplido el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, su hermana, Marimar Blanco, nos cedió a nosotros la batería que había utilizado Miguel Ángel. ¿Pero dónde estaba esa batería? Estaba en un almacén familiar, en una lonja en Hermua. Allí durante todos estos años había estado con otros efectos de la familia, con las cartas de pésame que recibieron, con documentos. Habían estado guardadas en esa lonja familiar y no habían salido de ahí. Mira, nosotros seguimos andando por el memorial y estoy viendo aquí... Mira, Florencio, hace 2 días estuve en Hora 25 Irene Villa. Y estuvimos hablando con ella, precisamente hasta ahora a las 9:30, y estoy viendo una foto que me parece muy impactante de la primera vez que se reencuentran Irene Villa y su madre, ambas mutiladas por el atentado de ETA. Es una foto muy dura y las dos están sonriendo. En efecto, es una foto con una gran carga simbólica y transmite el reencuentro entre una madre y una hija que después del atentado han estado hospitalizadas en centros sanitarios diferentes, que han tenido que ser sometidas a operaciones importantes y que en medio después ellas consiguen ya hablar por teléfono y luego cuando se reencuentran pues tienen la satisfacción de ver que las dos siguen vivas, aunque hayan sufrido importantes daños. En esa entrevista que le hiciste... ¿La escuchaste? Sí, me pilló en el coche y es que mostraba, Irene Villa participó en el mes de julio en un curso que hicimos en Soria y entonces en el curso y en la entrevista manifestaba ese mismo espíritu vital, ese espíritu de superación, esa capacidad de transmitir energía al entorno que le rodea. Yo me quedé alucinado. Sí, sí. Me parece imposible que una persona que ha vivido lo que ha vivido ella sí. no guarde ni un ápice de rencor. Y no había rencor. Sí, y no le importa recordar, porque vimos en ese curso unas imágenes de su atentado que eran muy fuertes, que en su día conmocionaron a todo el mundo, incluso a los propios terroristas. Hay un documento interno de ETA que dice que no se pueden hacer 3 atentados juntos en una zona muy próxima porque llegan pronto las cámaras de televisión y captan el horror, y eso no les interesa. Entonces, fueron unas imágenes extremadamente duras. Y sin embargo, Irene es capaz de superar ese recuerdo y convertir eso en energía positiva. Florencio, estamos entrando en uno de los puntos más duros del memorial, que es el zulo en el que estuvieron secuestrados Ortega Lara y Julio Iglesias Zamora. Nosotros ahora estamos encima de la recreación de ese zulo. ¿Me lo podrías describir? Es una recreación que está hecha en una planta inferior y desde la planta superior con un cristal en el suelo abre una ventana y nos permite tener una visión cenital, una visión desde arriba del contenido del zulo. El zulo es una reproducción tal cual era el original, con los mismos componentes, incluso los mismos pósters, la reproducción de los mismos pósters. Tiene un camastro, un barreño para que haga sus necesidades, una silla con una pequeña mesa y una balda en la que tiene algunos efectos personales. Y en este lugar, de poco más de 1,80 de alto, pasó 532 días Ortega Lara. Julio Iglesias Zamora, que había estado unos años antes, estuvo 4 meses. Un zulo extremadamente húmedo, con muy poquita luz, sin oír nada del exterior, porque era bajo el suelo de una nave industrial y en soledad, solo con el único contacto con los secuestradores. ¿Tuvisteis dudas de si era, no sé si la palabra es ético o el recrear el zulo?
Bueno, en la fase de elaboración del proyecto expositivo consultamos con expertos en museos, con gente muy conocedora del mundo de las víctimas y hemos tenido también la suerte de contar con el consejo de Julio Iglesias Zamora. Que estuvo secuestrado en este zulo. Exacto, un ingeniero de San Sebastián que estuvo 5 meses secuestrado bajo la misma nave industrial de Mondragón en la que luego estuvo Ortega Lara. Y Julio Iglesias fue quien nos persuadió de la necesidad de que hiciéramos un zulo y que en el zulo pudieran visitar los espectadores, porque era la única forma de transmitir de alguna manera lo que habían sentido las personas que habían estado privadas de libertad en él. ¿Y él, Julio Iglesias Zamora, ha venido y ha visto el zulo? Sí, Julio ha venido varias veces. Estamos encantados. Ha venido con su familia, ha venido con sus amigos. Es decir, para nosotros es un referente. Hay aquí, Florencio, una nota escrita a mano que pone Choría Ascatu, que quiere decir libera al pájaro, pero debajo pone también Choría Bota, que quiere decir tira al pájaro o mata al pájaro. ¿Esto qué es? Esta nota manuscrita estaba pegada en la puerta del habitáculo donde estaba el secuestrado en el zulo por la parte exterior, o sea, de forma que solo la veían los secuestradores. Y eran las instrucciones que ellos podían recibir a través de un anuncio que se publicaría en el diario Egin. Si aparecía el primer anuncio, el de Choría Ascatu, el de libertad al pájaro, tenían que poner en libertad al secuestrado. Si aparecía el segundo, Choría Bota, en ese caso tenían que matarlo. No necesitaban una comunicación directa con la dirección de ETA, les bastaba con un anuncio publicado en una sección determinada del periódico. O sea que la dirección de ETA estaba preparada para ordenar el asesinato de Ortega Lara o de Iglesias Zamora poniendo un anuncio, un breve en el periódico. Sí, así es. O sea, se evitan la necesidad de hacer contactos directos, eso contribuye a una mayor seguridad al no haber conexión entre los dirigentes o entre el comando secuestrador, aísla más al comando y tiene más seguridad, porque muchas veces los puntos débiles de los terroristas son las conexiones, las citas, reunirse unos con otros, los desplazamientos. Si se ahorran todo eso, la seguridad es superior. Me están oyendo las pisadas porque seguimos andando nosotros por este centro memorial. Florencio, ¿en qué momento decidisteis crear este centro poniendo a las víctimas en el centro, en el medio, digamos, ¿no? de este homenaje, que yo creo que es un poco lo que diferencia a este centro de cualquier otro que todo orbita en torno a la figura de la víctima? Esto es una decisión del Parlamento, del Congreso y del Senado, que en el año 2011 promueven una ley, la Ley 29 de 2011, de reconocimiento y reparación integral de las víctimas del terrorismo, en la que se incluye la creación de este centro memorial. Lo destacable de esa ley es la unanimidad. Son leyes que se aprueban por el consenso de todas las fuerzas políticas, esta ley en concreto. Es decir, hay un trabajo muy intenso en la fase de elaboración entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero cuenta también con el respaldo del resto de los grupos. Perdemos el aire, porque seguimos subiendo escaleras. Estamos ya en la planta 2, Florencio. Me has contado antes una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que José Mari Calleja tuvo mucha responsabilidad en hacer que las víctimas fueran las protagonistas de la memoria. Sí, así es. José Mari siempre fue un periodista implicado, un periodista que en 1997 publicó un libro dedicado a las víctimas del terrorismo. Hasta entonces, casi todas las publicaciones, el 99%, estaban dedicadas a los terroristas. Estudiamos a ETA según sus estrategias, según su organización, según su evolución ideológica, desde diferentes puntos de vista, pero siempre nos olvidábamos de las víctimas. Mira, estamos ahora en un punto. ¿Qué es esto, Florencio? Es una pantalla que tiene grabación de llamadas telefónicas de ETA anunciando la colocación de bombas. Por ejemplo, si yo le doy en esta pantalla al play, aquí pone Aeropuerto Barajas T4, 30 de diciembre de 2006. Central Día, dígame. Hola, buenos días. Sí. Te escucho atentamente, por favor. Sí. Le llamo en nombre de ETA para advertir de la colocación de una potente furgoneta bomba en el parking D de la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas de Madrid. Repito,
En el parking D. Es que el audio también es memoria, Florencio. Sí, así es. Estas llamadas fueron grabadas en su día por la Asociación de Ayuda en Carretera, que nos la cedió. Y esa grabación en concreto, la del atentado del AT4, que causó la muerte de 2 ciudadanos ecuatorianos, fue un atentado que puso fin a un periodo de conversaciones con el gobierno y a una tregua que había mantenido ETA. Mira, estamos pasando ahora por un punto en el que ya no todo es ETA. Y es algo que os obsesiona mucho aquí, que el centro memorial no sea de las víctimas de ETA, que sea un centro memorial de las víctimas de todos los terrorismos. Así es decir, incluimos reconocimiento a las víctimas de todos los grupos terroristas de cualquier familia ideológica que sean. ETA, extrema izquierda, extrema derecha, el yihadismo, anarquistas, lo que sea. Y en este sentido somos el primer centro memorial que hace esto, porque hay otros centros memoriales, el de Nueva York, el de Oklahoma, el de Oslo, que son centros de un solo atentado, de un atentado que impactó en esos sitios, en Nueva York de las Torres Gemelas, el de Oklahoma la voladura de un edificio federal que causó 200 y pico muertos, en el de Oslo el ataque a las juventudes del Partido Socialista. Son memoriales de un atentado. En cambio el nuestro, porque así lo establece la ley, reconoce a todos los terrorismos, porque por desgracia en España hemos tenido de todos los colores y muchísimas víctimas que no solo de ETA. Mira, por ejemplo, esto que tenéis aquí, este papel que está escrito en árabe, ¿qué es? Es una nota manuscrita de los terroristas que hicieron los atentados del 11 de marzo de 2004, que se incauta en el piso de Leganés por parte de la policía después de que se ha producido la explosión en la que se suicidan. Y entonces es una nota que fijaba objetivos. Los autores del atentado, las 11M, querían seguir cometiendo atentados y habían marcado sus objetivos: el ferrocarril, un McDonald's, una sinagoga, algo judío, no se entiende bien la primera letra, o atentar contra turistas japoneses o ingleses. Tenían una lista de objetivos para seguir atacando. ¿Cómo conseguís todo este material sobre el que cimentar la memoria? Decíamos antes a las 8 que la memoria se basa en grandes trabajos de historia sobre lo que ocurrió, pero también en estas pequeñas cosas. Sí, hemos ido solicitando colaboración de instituciones. En este caso, por ejemplo, esa es de la policía, otros son de la Guardia Civil o de las propias víctimas, de las familias de las víctimas. Hemos buscado en todos los lugares allá donde alguien nos pudiera ceder alguna pieza. Aquí hay piezas cedidas por las autoridades francesas, ahí tenemos piezas de los atentados del 11M cedidas por el Museo del Ferrocarril, que guarda todo el archivo del dolor de toda que aquella jornada se puso en las estaciones donde se habían producido los atentados. Aquí tenemos otra pieza que es el monopatín de Ignacio Echeverría, con el que se enfrentó a los yihadistas que estaban matando gente en el puente de Londres y que consiguió salvar entre otros a un policía británico, pero a él le costó la vida. Entonces este monopatín nos lo han cedido los padres para que pueda servir para el conocimiento del público. Y estas piezas personales son las que tienen más impacto en los visitantes. Es decir, en este monopatín, por ejemplo, los jóvenes les sirve para acercarse, porque es un efecto que para ellos es cotidiano, que ellos o han jugado o juegan o tienen un monopatín en casa. Entonces les es próximo y sienten mejor lo que representaba en este caso Ignacio Echeverría. ¿Qué tipo de público viene al memorial, Florencio? Bueno, es un público de todas las edades. En el último año, además, hemos puesto bastante interés en conseguir la llegada de colegios, porque nos parece importante que los jóvenes que por edad no conocen lo que ha supuesto el terrorismo en España se acerquen al terrorismo y a sus efectos y sobre todo a sus víctimas. Nosotros seguimos andando, estamos subiendo ahora a la 3ª planta de este centro memorial, que es en la que vamos a emitir el resto del programa. ¿Sabes si algún miembro de ETA arrepentido ha venido al memorial? Algunos sí. ¿Y no me vas a decir quién es? Bueno, son amigos. ¿Y las víctimas qué sienten al entrar aquí?
Bueno, las valoraciones, las opiniones que hemos recibido hasta ahora han sido muy positivas. Mañana sábado tenemos una visita de un autobús de víctimas del 11 de marzo. El sábado pasado nos vino otro autobús de víctimas de Extremadura. Y en estas víctimas de Extremadura, pues muchas de ellas nos confesaban su emoción en determinados momentos de la visita, los recuerdos que les evocaban, el haber venido. En algunos casos era la primera vez que volvían al País Vasco después del atentado. Pasa, Florencio, pasa. ¿Y no es muy duro para ellas el encontrarse con semejante dosis de memoria? Bueno, estoy seguro que fácil no es, pero también les reconforta. Es decir, les reconforta verse reconocidas y verse reflejadas en un espacio como este. Siéntate aquí conmigo. Estamos ya en la mesa. Florencio, siéntate a mi lado, en la mesa de esta tercera planta del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo. Insisto en que es un centro que se explican las consecuencias del dolor que han generado en España todos los terrorismos. Estoy seguro de que cuando a las 8 antes les he dado las coordenadas de dónde estamos, Vitoria, Euskadi, Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, muchos de ustedes habrán pensado automáticamente ETA, y que no lo haría, ¿no? Es normal, pero hay muchísimos otros grupos que han sembrado el terror en nuestro país, y precisamente en esa sopa de letras, de siglas, que es el terrorismo en la historia de España, ha navegado como pocos Gaizka Fernández Gabón. Es historiador, es responsable de investigación del Centro Memorial. Su libro El terrorismo en España, de ETA al Daesh, es imprescindible para entender quién ha matado en España, con qué objetivos, por qué la violencia no les sirvió de nada. ¿Quién es la primera víctima del terrorismo en España? Pues según la legislación... Creo que tenemos un problema con el micrófono, ¿verdad?, de Gaizka. Si pensamos en terrorismo, pensamos en ETA, pensamos en Grapo, pensamos en Al-Qaeda, el terrorismo parapolicial. Pero ¿cuántas organizaciones terroristas han operado en España? ¿Hay un dato de cuántas? Es imposible contarlas, pero porque algunas son flor de un día, o sea, duraron muy poco y apenas tienen existencia, y otras han durado muchísimo tiempo, pero desde luego han sido decenas y decenas. Alguna vez hemos intentado hacer una lista de siglas y se nos acababa, es decir, que no se acababan nunca, porque había una u otra y buscabas y encontrabas algunas sílabas, ¿no? Pero las importantes son prácticamente una docena. Me llama la atención la diferencia que hacéis de víctimas del terrorismo yihadista y víctimas del terrorismo pre-yihadista. ¿Cómo es eso? Claro, nosotros tenemos la memoria del atentado del 11M, que ha sido el mayor atentado que ha ocurrido en Europa, pero olvidamos que antes que del 11M ha habido terrorismo internacional en España. Ha habido grupos palestinos, ha habido grupos armenios, ha habido grupos que ni siquiera sabemos quiénes son exactamente. Por ejemplo, el atentado del Descanso en Madrid, todavía no sabemos quién lo cometió, pero sí sabemos que no era un grupo español. Entonces tenemos dos fases. Primero, una serie de grupos de Oriente Medio que actuaron en los años de España, en los años 70 y 80, y luego ya el terrorismo yihadista, que es distinto, que ha venido ya a partir de finales de los 90. Usted ha coordinado, Gaizka, otro libro que se presenta el lunes que viene. Se titula Héroes de la Retirada, la disolución de ETA político-militar. Dentro de una semana se cumplen 40 años de este momento histórico. Pensamos que la violencia armada en un momento determinado era necesaria, pero hoy estamos convencidos que son los valores y la lucha democrática los que en un avance de conciencia y organización del pueblo pueden dar soluciones verdaderas a los problemas de Euskadi. Este es el sonido que conservamos en la SER de la rueda de prensa en la que ETA político-militar anunciaba que dejaba lo que se llamaba la lucha armada. Eva Domaica, Gabón. Gabón. Directora de contenidos de la SER en Euskadi. Para los oyentes más jóvenes que nos estén escuchando, ¿qué era ETA político-militar? ¿Qué eran los polímiles? Bueno, vamos a ver si conseguimos explicarlo, porque las distintas ramas de ETA es para muy iniciados, ¿eh? ETA político-militar, ETA militar, los comandos autónomos anticapitalistas, los beresis, las diferentes asambleas. Para entender de dónde surgió ETA político-militar tendríamos que remontarnos al 73, cuando ETA asesina a Carrero Blanco. En ETA convivían hasta entonces con sus tensiones el Frente Obrero y el Militar.
En ese momento, con el asesinato de Carrero Blanco, se dan cuenta de que es mucho más rentable para sus objetivos una bomba que 10 huelgas. Y ETA se convierte, de hecho, en una organización terrorista. Pero seguía esa tensión interna entre cómo coordinar política con violencia. Y al Frente Obrero le resultaba cada vez más difícil competir con las bombas. Hasta que un año después, en el 74, ETA comete la masacre de la cafetería Rolando de Madrid, donde mataron a 13 personas e hirieron a 70. Así que ahí surgieron muchas tensiones que finalmente llevaron al Frente Militar unas 40 personas a escindirse y a crear su propia organización. Eso fue ETA Militar. El grueso, los que se quedaron, son los que se conocieron como ETA Político-Militar, nacionalistas con una pátina de marxismo-leninismo. Al principio querían hacer compatibles los atentados con la lucha de masas y ya cuando murió Franco decidieron dar prioridad a la vía política. Más tarde fundaron un partido, ella, que en coalición con Euskadi Esquerra se presentó a las elecciones, participó en la redacción del Estatuto de Gernika. Pero bueno, yo no sé si fue por el origen en el imaginario, figuran como los que apostaron por la política, pero mataron a 28 personas y se financiaban con secuestros tan conocidos en su época como el de Ru Pérez, el de Luis Uñer o el de Julio Iglesias Puga, Papuchi. Pues esto lo secuestró ETA Político-Militar. El viernes que viene había, como dices tú, 40 años de la rueda de prensa en la que anunciaron su disolución. Muchos siguieron en Euskadi Esquerra, que ese año se fusionó con el Partido Comunista de Euskadi y que años más tarde acabó en el Partido Socialista de Euskadi. Bueno, hoy en día todavía conserva las siglas EE en su nombre. Algunos siguieron por ahí, otros por otros sitios. Pero ya sabes quién era Poli Mili, ¿no? ¿Quién era? Arnaldo Otegi. Ah, sí. Efectivamente. La mujer que hablaba en ese audio que hemos escuchado de esa rueda de prensa de autodisolución, de alguna manera, de ETA político-militar, era Miren Lourdes Alcorta. No estaba sola en esa rueda de prensa, eran una decena de dirigentes los que salieron a hablar, además, con la cara descubierta. Y uno de ellos es Luis Emaldi. Luis Gabón. Buenas noches, Gabón. ¿Cuándo entró usted en ETA? No fue una fecha muy concreta. En el proyecto de Pertur, a partir del 76. ¿Usted qué funciones tenía? Bueno, yo en principio estaba en mi zona a montar el partido, ella, el sindicato, LAB, y en una caída pues tuve que pasar al otro lado, en el 78. El otro lado es Francia. Francia. Y ahí, pues bueno, me mandaron lo que me mandaban, al aparato de Mugas, que eran los pasos de frontera. Estuve en la cárcel. Cuando salí, me mandaron al aparato internacional. Y entonces estaba en París. Desde el 78, que cruza a Francia, hasta el 82, en el que los polimilis lo dejan. ¿Qué pasa en esos años? ¿Conmigo? Sí. Pues bueno, bueno, pues un poco la aventura, estar en un país extranjero, Francia. Estuve 2 veces en la cárcel y yo ahí pues empezó un proceso en lo personal, o sea, es la soledad de una celda, estábamos aislados. Pues teníamos radio y joder, le oía a Garaikoetxea, o sea, primero el Consejo General del Poder del País Vasco, luego Garaikoetxea Lehendakari, se crea la Ertzaintza, el euskera se transfiere en educación. Pues yo empecé a ver que ya está, ya, y que la democracia, pues bueno, era a trancas y a barrancas, pero vamos, que era una realidad que cojaba. En el comunicado de autodisolución, cuando hacían balance de la trayectoria, decían que estaban orgullosos de su historia. ¿Ahora usted diría que está orgulloso de haber formado parte de ETA político-militar? No, orgulloso no, pero ni lo niego, ni... Sí, la de coherencia, ¿no? Creo que fuimos coherentes. El compromiso personal que adquirías era, bueno, te lo tenías, yo por lo menos me lo planteé. O sea, probablemente decidí entrar en un calabozo en Sevilla, estaba haciendo la mili en el 76, en la policía militar, y fue un año, pues bueno, hubo de todo. Estaban los que venían de la Marcha Verde, fue lo de Oriol y Villascusa, los secuestros, y había olor de sables por allí, vamos, el bar de Capitanía había que oír aquello, ¿no? Y bueno, me tocó un periodo en el calabozo y digo, bueno, ¿qué cojones? Tengo 21 años, ¿soy válido para ir a morir al Sáhara o
Opa, el 23, con lo de Oriol y Villascusa, mi compañía estuvimos formados 2 veces en el patio del cuartel con doble cargador y sabiendo que el sargento tenía una lista de civiles a por los que había que ir a Sevilla. Falsa alarma. Pero vamos, que los golpes y todos estos africanistas y todo esto... Los miembros de ETA político-militar como tal no han pedido perdón como grupo. ¿Usted lo hace? No, como grupo a pedir perdón. Sí. Yo, más que un arrepentimiento, tengo un renuncio. O sea, he pasado más tiempo contra ETA que contra Franco o a favor de ETA. O sea, no solo vengo del mundo de la cultura, del arte, y me comprometí directamente y con las víctimas. Con lo cual, o sea, a nivel, pues siempre me he movido anónimamente, un poco también como nos movíamos los polimilis, pero ahora en el otro sentido, ¿no? Hacer y no contar. Y ahí usted pasó a ser un traidor para la banda. No, eso desde el 82. En el 82, en la escisión, con Arnaldo, Chucho, todos estos, pasamos a estar en la Diana. Nos mandaron una carta y luego ya en la vuelta... Pues les hacía mucho daño, que lo pagó Yoyes, por ejemplo, ¿no? Solaun, o sea, no podían permitir que algunos, teniendo ese pasado y de actividad, o sea, pudiéramos estar, bueno, haciendo nuestra vida, volver a la universidad, a trabajar, tener hijos, y se escapaba de eso. Y luego nuestro discurso, ¿no? O sea, ahí Mario y Vandrés pasaron a ser objetivo... Y el resto de su tiempo lo pasaron con escoltas, o sea... Gaizka Fernández, la expresión héroe de la retirada, que es la que utilizan en el libro que han documentado ahora, sirve para referirse a esas personas que no representan la conquista o la victoria, sino que ponen en marcha la demolición de algo. Los polimilis son héroes de la retirada. Pues en parte los polimilis y en parte también quienes pergeñaron el acuerdo que les permite a los polimilis recuperar su vida, ¿no? Estamos hablando del ministro de Interior Juan José Rosón, estamos hablando de Mario Nandía y Juan Mari Vandrés, ¿no? Son estos 3 personajes los que llegan a un acuerdo que es inédito hasta ese momento. No había habido nunca un acuerdo semejante en España, de que permite la disolución de una banda a cambio de la reinserción de sus integrantes, y como los héroes de la retirada a los que se refiere el artículo original de César Berber, los héroes de la retirada de la disolución de los polimilis sufren la ingratitud de la patria. Es curioso porque tanto UCD como Euskadi Ezkerra, que son los 2 partidos, digamos, que dan origen a la disolución de ETA Pluritar, luego no salen beneficiados en las urnas, sino al contrario. Es decir, salen derrotados. En el 82, tanto UCD casi desaparece y Euskadi Ezkerra no consigue ganar, ¿no? Entonces es curioso el hecho de que consiguen un gran paso, que es reducir la violencia terrorista que había en España a niveles muy bajos. Consiguen también permitir la vuelta a casa a un montón de personas que ya dejan la violencia, y en cambio la sociedad no les recompensa, ¿no? Es algo interesante como historiador para estudiar. Gaizka Fernández, Luis Emaldi y Florencio Domínguez también. Muchísimas gracias a los 3. Gracias a todos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.